Somos Gustavo y Fanny, tenemos 42 años de casados, de los cuales casi 20 años hemos estado formándonos en la fe. Esto nos ha permitido poder hacer vida de iglesia, ayudando a otros, escuchando a otros, acercándonos a otros en sus necesidades. Hoy queremos invitarlos a conversar un poco de una gran pareja que encontramos en la Sagrada Escritura. Estamos hablando de Aquila y Priscila, pero mejor que sea el texto bíblico que haga referencia a ellos. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 18, encontramos unas muy positivas reflexiones y alusiones a ellos. Tiempo después, Pablo dejó Atenas y se fue a Corinto. Allí se encontró con un judío llamado Aquila, natural de Ponto, que acababa de llegar de Italia con su esposa Priscila a consecuencia de un decreto del emperador Claudio, porque todos los judíos habían recibido la orden de abandonar Roma. Pablo se acercó a ellos, pues eran del mismo oficio y se dedicaban a fabricar tiendas, y se quedó a vivir y trabajar con ellos. Primera referencia: judíos, esposos, desplazados, porque tuvieron que salir de Roma para ir a vivir a Corinto, y eran trabajadores en el mismo oficio de Pablo, en la fabricación de tiendas. Y Pablo se quedó con ellos porque tenía el mismo oficio. La segunda referencia, más adelante del mismo capítulo 18 de los Hechos de los Apóstoles, nos dice que Pablo se quedó en Corinto todavía algún tiempo. Después se despidió de sus hermanos y se embarcó para Siria, acompañado por Priscila y Aquila. Había hecho un voto y solamente en el puerto de Cencreas se cortó el pelo. Así fue como llegaron a Efeso y allí dejó que ellos se fueran. Otra referencia: siguieron a Pablo. ¿Qué los habría convencido para seguir a este maestro? Su fe, su fidelidad. Peregrinos de Roma a Efeso, de Roma a Corinto, de Corinto a Efeso. Y el tercer párrafo de referencia de esta vida de Aquila y Priscila habla de un judío llamado Apolo, natural de Alejandría. Había llegado a Efeso. Era un orador elocuente, muy entendido en las Escrituras. Le habían enseñado algo del camino del Señor y hablaba con mucho entusiasmo. Enseñaba en forma acertada lo referente a Jesús, aunque solo se había quedado con el bautismo de Juan. Hablaba pues con mucha convicción en la sinagoga. Al oírlo, Aquila y Priscila lo llevaron consigo y les pusieron con mayor precisión el camino. Otra bonita referencia de estos peregrinos. Después de seguir y escuchar a Pablo, ahora ellos enseñan a Apolo, lo instruyen, lo aterrizan para que él tenga una mejor formación en el camino cristiano. Nosotros en nuestra vida de pareja, yo creo que a muchos de ustedes les ha pasado, han encontrado un Pablo y también han encontrado un Apolo. ¿Qué caracterizaba a esta pareja? Que siempre estaban juntos. En las Sagradas Escrituras nos han hablado de muchas parejas, pero esta es muy especial porque siempre estaban juntos. A pesar de sus carismas, de sus dones, de sus talentos con que el Señor los dotó, siempre
tenían un mismo espíritu y una misma fe. Esa era una característica mayor de ellos. Y eran unos defensores, así como ellos en muchas oportunidades defendieron a Pablo, defendieron la fe. Y yo quiero leerles un trocito del Papa Benedicto sobre la fe. La fe, en efecto, crece cuando se vive como experiencia de un amor que se recibe y se comunica, como experiencia de una gracia y gozo. Eso era lo que había en sus corazones, esa gracia y ese gozo de Dios, y por eso eran esos grandes defensores de la fe. Si hablamos de defensores de la fe, estamos hablando de que ellos, como lo agradece San Pablo, le salvaron la vida en alguna ocasión. En la epístola de San Pablo a los romanos, él manda saludos a Aquila y Priscila y hace referencia de ese gesto, de ellos arriesgar su vida por defender a Pablo. Ellos fueron unos discípulos fieles, obedientes a Pablo, una pareja evangelizada y evangelizadora. Seguramente con Pablo discutieron, hablaron mucho mientras arreglaban las tiendas, fabricaban esas tiendas en su oficio doméstico. Y cuánta sabiduría no intercambiarían ellos con su experiencia y la experiencia de Pablo. Pero también evangelizaron posteriormente a Apolo, a pesar de sus talentos, de su elocuencia. Ellos calladamente se lo llevaron para aterrizarlo en la fe. Ellos fueron iglesia doméstica. Hay referencias de Pablo a su iglesia casa doméstica, acogedora, hospitalaria, punto de encuentro y escuela de formación cristiana. Estuvieron unidos en el servicio, unidos en Cristo, en un servicio perseverante, callado, discreto, diríamos que puerta a puerta, sin hacer discursos, sin figurar, sencillamente desde atrás sirviendo. Una pareja siempre tiene que ser ese reflejo del amor de Dios. Cuando la pareja es reflejo del amor de Dios, tiene ese amor mutuo, tiene ese amor a Dios y ese amor a la comunidad. Esa es la gran característica cuando nosotros nos hemos dejado abrazar del Señor y Él es el centro de nuestras vidas. ¿Qué compromisos podemos sacar de todo esto? De ese ejemplo maravilloso de Aquila y Priscila. ¿Qué nos estarían recomendando ellos a nosotros? Nosotros, a través de nuestra vida matrimonial, debemos ejercer nuestro ministerio siendo muy partícipes en la vida de la iglesia y en la misión de la iglesia. Tenemos que estar muy de la mano con nuestros sacerdotes. Pero para esto tenemos que formarnos. Tenemos que estar todo el tiempo en formación. Formarnos en la fe, en el conocimiento de la palabra, en todos aquellos libros, textos, cartas que nos saca nuestro Santo Padre. Ir siempre a la palabra, que la palabra de Dios sea nuestra compañera de viaje. Tenemos que, a ejemplo de Aquila y Priscila, abrir nuestro corazón, pero también abrir las puertas de nuestra casa, para que nuestra casa sea punto de encuentro en el amor, para atender, para cuidar, para consolar, para animar, en términos concretos, para custodiar, revelar y comunicar el amor, sobre todo el amor de Dios. Si ustedes repasan eso de los apóstoles, nunca se habla de los hijos de Aquila y Priscila. Seguramente no los tuvieron.
pero demostraron una fecundidad que no seguramente la biológica, pero esa fecundidad cristiana de hacer fieles, de llamar a nuevos seres convertidos en la fe, de dejar huella por donde siempre pasaron, animando, avivando la fe, sirviendo no solamente para dar, sino para darse, porque nosotros más que dar debemos darnos en todo lo que tengamos de posibilidades de servir allí donde nos necesiten. Y finalmente, deberíamos estudiar y capacitar y recapacitar sobre unas preguntas. ¿Cómo podemos como esposos, como matrimonio, alentar en la transmisión, la educación de la fe católica en nuestro hogar, en nuestra parroquia, en nuestra iglesia? Y una segunda pregunta: ¿qué habilidades, talentos o recursos podemos aportar para hacer un matrimonio cristianamente fecundo? ¿En dónde está nuestro concurso a la pastoral familiar? Les deseamos bienestar y mucho compromiso. Muchas gracias.